Muy buenas tardes, qué gusto compartir contigo este tiempo. Te doy la bienvenida a esta conexión que tenemos en esta tarde. Y sabes qué, quisiera compartir un minuto de oración antes de comenzar la palabra del Señor. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias en este momento porque la unción de tu Espíritu Santo está en este lugar. Yo te pido que las mentes, el entendimiento sea abierto, que los corazones puedan recibir y que tu luz ilumine cada una de las palabras que vamos a soltar en esta tarde. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias. Amén y amén. En estos días he estado reflexionando sobre el tema que nos ha tocado en este mes, la danza entre el querer y el hacer. El libro de Filipenses 2:14 nos dice, 2:17 nos dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día de que Jesucristo vuelva. Me quedé reflexionando en este pasaje y en el pasaje de Filipenses 2:14. Recién mencionaba Filipenses 1:7. Y podemos ver allí cómo el apóstol Pablo nos trae en sabias palabras una reflexión de lo que Dios hace en nosotros. Dice que Dios pone tanto el querer como el hacer en nosotros. En estos días hemos hablado mucho sobre el hacer, pero yo me quiero detener un poco en el querer. En el querer. Y quiero trazar un patrón que define justamente el querer que proviene de Dios. El querer que proviene de Dios tiene que ver con la revelación y la adoración y la acción. Este es un patrón que se repite en la Biblia. Podemos ver un ejemplo muy claro. Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro. Pedro quería, Pedro tenía ganas. Muchos recordamos a Pedro como ese hombre impetuoso, ese hombre que iba para adelante, ese hombre que no le temblaban las manos, que siempre tenía la primera palabra. Pero también tenemos que recordar que ese querer de Pedro todavía no había sido perfeccionado. ¿Por qué quiero traer a Pedro hoy hablando del querer? Porque justamente Pedro en un momento le pregunta a Jesús y le dice, pero maestro, ¿vas a morir por nosotros? Pedro quería que Jesús reinara, quería que Jesús gobernara, quería que Jesús fuera el rey sobre la tierra, pero no estaba entendiendo que no era de la manera que él lo estaba pensando. ¿Por qué? Porque aún a Pedro no le había sido revelada la dimensión de este Mesías, de este Jesús que había llegado. Pedro quería que Jesús reinara. Y dice que inclusive cuando vinieron los soldados romanos a prender a Jesús, Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo del centurión romano. Y Pedro ahí, desubicado completamente, mira a Jesús y Jesús le dice, Pedro, no es acá, no es por acá. Sin lugar a dudas que Pedro quería, pero a veces cuando nuestro querer no está realmente centrado en la revelación de nuestro Señor, termina siendo un querer que nos lleva a tomar malas decisiones. Un querer que nos lleva a cortar orejas, a cortar vínculos, a romper con relaciones que muchas veces han tardado años en construirse, porque queremos las cosas ya, porque las queremos de una manera inadecuada y no desde la revelación. Por eso, más adelante, el Evangelio de Juan es muy puntilloso y me gusta mucho cuando describe la escena en la cual Pedro se reencuentra con Jesús y en la cual este discípulo es confrontado por las palabras de ¿me amas? Es allí cuando Pedro le contesta a Jesús,
tú sabes que te amo. Y ahí Jesús dulcemente le contesta, apacienta mis corderos. Pero la respuesta de Pedro parece no haber sido suficiente, porque Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, tal vez un poco confundido, le contesta a Jesús, Maestro, tú sabes que te amo. Y ahí Jesús le dice, Pedro, pastorea mis ovejas. Pero como si no hubiera sido suficiente una segunda pregunta, nuevamente nuestro Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y es allí que Pedro, tal vez, ya sin tener palabras, le dice, Maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Fue en ese momento, sin lugar a dudas, de que la revelación cayó en Pedro. No fue solamente en el instante que le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, sino que fue en ese momento, posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesús, en que Pedro pudo ver la dimensión de cuál era la persona que estaba delante de él. Era nada más y nada menos que el Mesías, el que había sido enviado, el que venía a salvar a la humanidad, pero que quería que Pedro se plantara en esta tierra, no para andar respondiendo de forma impetuosa o para decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sino que quería que Pedro tuviera primero la revelación de qué era lo que tenía que hacer para después accionar. Por eso vamos a trazar de vuelta este patrón: revelación, adoración, acción. Cuando a Pedro se le reveló el Señor, inmediatamente hubo adoración. Le pudo decir, sí, Señor, te amo. Solamente cuando tuvo ese minuto en el cual la revelación pasó al plano de la adoración, allí fue cuando Pedro verdaderamente estuvo preparado para la gran comisión: apacentar las ovejas. ¡Qué tremendo! Porque Jesús le vuelve a preguntar y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y allí es cuando Jesús finalmente le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Realmente esta palabra me llevó a reflexionar cómo cuántas veces nosotros queremos algo, pero realmente no podemos llevarlo a cabo, no podemos hacerlo, porque no tenemos el foco, el eje necesario para poder llegar al lugar que pretendemos. El eje que yo y vos necesitamos para llegar a la obra y hacer la obra que el Señor nos está demandando es nada más y nada menos que la adoración. ¿Por medio de qué? De la revelación. Apocalipsis comienza con el pasaje Apocalipsis 1:1, dice, lo quiero leer para no parafrasear, dice, la revelación de Jesucristo. Así comienza el libro de Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Tenemos un libro entero que habla de la revelación de nuestro Señor, de un evangelio que fue trazado no por ningún discípulo, sino de un evangelio que fue revelado, contado directamente por el Padre al apóstol Juan en la isla de Patmos. Sin lugar a dudas que la revelación le llevó a Juan en más de una oportunidad a querer adorar. Podemos ver en el libro de Apocalipsis cómo era tanta la revelación que más de una vez se postraba Juan y quería adorar, y entonces el ángel le decía, no, pará, no adores ahora, al que tenés que adorar es al que vive, al que está sentado en el trono, al que tiene ojos como de fuego, al que tiene sus cabellos como blanca lana. Es a ese al que tenés que adorar. Y más de una vez el libro de Apocalipsis nos muestra imágenes
riquísimas en las cuales podemos ver a las multitudes adorando. La adoración me lleva al hacer correcto. Todo comienza en la revelación. Por eso cuando Pablo decía, no hago lo que quiero, sino lo que realmente a veces surge dentro de mi interior como un deseo que se revela contra la ley de Dios, un deseo que realmente viene desde mis miembros, desde mi cuerpo, intentando doblegar la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando justamente como Pablo nos encontramos en esa situación? Nos encontramos muchas veces viviendo en la dicotomía, divididos, segmentados. Nos encontramos muchas veces fragmentados interiormente. Por un lado, tal vez deseo servir al Señor y quiero, pero mi querer todavía no ha sido perfeccionado. No ha sido perfeccionado por una profunda revelación del Señor. Por eso Pablo sentía justamente esa confrontación entre la ley de sus miembros y la ley del espíritu de vida. Y muchas veces terminaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sucede que muchas veces nosotros nos encontramos de la misma manera, nos encontramos fragmentados, nos encontramos divididos emocional y mentalmente entre el deseo que pone el Señor y el deseo de nuestra carne. Entonces acá encuentro lo siguiente, que existen dos tipos de querer. El querer que proviene de Dios, ese que pone el Señor y que produce el hacer, y también el querer de mi carne. Y qué difícil es muchas veces, ¿no? En este tiempo me he encontrado con varias personas en las ministraciones personales que me dicen y me han dicho de plano, ¿sabes qué? Yo no quiero. No tengo ganas. En este momento no estoy interesado, no quiero. No quiero porque no tengo ganas, porque no tengo tiempo, porque me resulta aburrido, porque me resulta siempre lo mismo. ¿Y sabés lo que pasa? En realidad, cuando vos tenés la revelación de a quién servís, nadie te tiene que venir a decir, hermano, venite a la iglesia a orar, hermano, venite que hay un lugar para servir, hermano, venite que tenemos un lugar para vos. Es que vos lo pedís a gritos, a vos se te salta el corazón y si te quedás quieto, en realidad parece que te están matando, porque justamente lo que hace el Señor en nosotros y la revelación del Señor en nosotros produce en nosotros un querer que me lleva a querer adorarlo. Y después que lo adoro, lo quiero servir, quiero hacer cosas para Él. Definitivamente no me voy a quedar quieto. Definitivamente no me van a tener que decir, predica el Evangelio. Vas a querer predicar el Evangelio porque conoces a quién servís, conoces a la persona en que estás confiando. No es simplemente una religión, no es una cultura. Muchos cristianos dicen, bueno, nosotros tenemos una manera de vivir. ¿Saben qué? A mí no me parece que justamente sea una manera de vivir lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos justamente la revelación de quiénes somos. Justamente cuando vos tenés la revelación del Hijo, quiero avanzar. Hay algo que sucede instantáneamente en ti y en mí. Lo que sucede es que puedo avanzar sabiendo cuál es mi identidad. Sí. Cuando vienen y te dicen, pero, a ver, ¿por qué no estudias tal cosa? ¿Por qué no haces tal otra? A ver, si vos tenés claro lo que sos, venga a decirte la persona que sea, tenés que hacer esto o tendrías que hacer aquello, eso no te va a mover, porque tenés claro lo que querés. Ahora yo me encuentro muchas veces en las ministraciones y me encuentro en la vida también con los jóvenes que muchas veces me dicen, no sé lo que estudiar, no sé lo que hacer.
tenés 18 años y no sabés lo que estudiar. Tenés 25 años, no sabés si querés terminar de estudiar. Tenés 30, no sabés si te querés casar. Tenés 40, no sabés si querés tener hijos todavía. Y muchas veces tenés 50 y no sabés qué querés hacer después que te jubiles. Qué gran problema que tenemos con el querer. Porque cuando yo no sé lo que quiero, cualquier bondi me lleva a donde sea. Hoy está lleno de personas que no saben lo que quieren, que no tienen idea de lo que quieren. Hoy pueden ser de repente hombre, mañana pueden ser mujer, mañana pueden ser, no sé, un gato volador, no importa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos no tenés claro el querer de parte del Señor, definitivamente tu identidad se va a ver fragmentada. Yo hoy te quiero llevar a una nueva dimensión en la cual el Señor te revele ciertamente quién es Él. ¿Quién es Él? Él dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. El Salmo 73:25 dice: ¿a quién iré yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada quiero en esta tierra. Qué tremendo cuando vos podés ver al Señor como tu única opción y a lo único que podés apuntar, lo único que querés es el Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy podamos comenzar a ser hombres que tengan revelación. Primero revelación y que se postren delante de tus pies para poder servirte. ¿Sabés lo que pasa? Nuestro hacer sin revelación produce lo que dice Apocalipsis, obras muertas. Dice el ángel que el ángel le dijo a las iglesias: yo conozco tus obras. Yo conozco que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo conozco tus obras, que dices estar caliente, pero en realidad te encuentras tibio. Ojalá fueras frío por lo menos, porque siendo tibio te voy a vomitar de mi boca. El Señor nos está haciendo un llamado en este tiempo, un llamado serio a conocerlo, a conocerlo. Esto tiene que partir de un profundo deseo. Mi hermano, cuando vivimos de acuerdo a la revelación, y la revelación produce en vos la adoración, sin lugar a dudas va a haber acción. En la Biblia podemos encontrar muchísimos ejemplos de personas que les fue revelado justamente nuestro Señor. Como hoy te contaba, uno de ellos fue Pedro, pero también tenemos a José. José fue un hombre que sabía quién era, que tenía clara cuál era su identidad. Fue vendido como esclavo a los egipcios, pero nunca vivió con mentalidad de esclavo. Tenía revelada su identidad. Él sabía que gobernaría algún día. Y pese a que sus sueños podrían haber acabado por haber pasado por una cárcel, por haber sido esclavo, nunca renunció a la revelación. Yo te digo hoy, no te bajes de lo que el Señor te reveló. Si el Señor te reveló algo, seguí, pero eso lo tenés que combinar con la adoración. José fue un adorador también. José fue un hombre que tuvo en la cárcel, sin lugar a dudas, intimidad con el Señor, intimidad con nuestro Salvador, y que conocía claramente lo que el Padre decía de él. Por eso es que tuvo una túnica de colores. Su identidad estaba trazada por los colores que Dios dijo que él tenía. También tenemos a Ruth, una mujer maravillosa, una mujer que le dijo a Noemí: yo no te dejaré, aunque me lo pidas no te dejaré. ¿Por qué? Porque tenía claro que en Noemí había una herencia. Ruth no corrió tras Noemí por casualidad. Sabía que la nación de Noemí era la nación que Dios había preparado para ella.
Por eso le dijo: tu nación será mi nación, tu Dios será mi Dios. ¿Quién dice eso si no es por una revelación? Sin lugar a dudas que cuando Ruth dijo: tu Dios será mi Dios, se movió de la revelación a la adoración. Y después tuvo la capacidad para accionar. No se quedó quieta. Ruth se encontró trabajando. Booz conoció a Ruth en el medio del campo, cuando estaba la temporada de la siega de la cebada y del trigo. Haciendo fue que la conoció Booz a Ruth. Hoy te digo, no te quedes quieto, empezá a hacer, pero hacé de acuerdo a la revelación y de acuerdo al proceso que viene primero por la revelación, la adoración, que después sin lugar a dudas vas a saber lo que hacer. Dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Hacemos y queremos para el día de Cristo. Hacemos no para nosotros, hacemos, como decía Pablo, para ser luminares en el mundo, para ser estrellas que brillen por lo que producen, que brillen por lo que hacen. Sin lugar a dudas, necesitamos aprender de este hacer que proviene de un querer, que parte de la revelación. Si el hacer que el Señor pone en ti proviene justamente de un querer que viene calibrado primero por una profunda revelación que te lleva a adorar, después vas a poder hacer, vas a poder accionar. No tengas dudas, no tengas temor. Es mejor que hagas, que brilles por lo que el Señor te dio, a que sea la ausencia la que determine que justamente no estás haciendo nada. No te quedes paralizado. El Espíritu Santo transforma en nosotros nuestro hacer en ofrenda, en una ofrenda que es líquida, en una ofrenda que es derramada, para que otros conozcan del Señor. Dice que las oraciones de los santos están guardadas en copas que están reservadas para el día postrero. Hacemos para el día postrero. Hoy te digo, no te quedes paralizado. Si no sabes lo que hacer, empezá por orar. Empezá por orar, porque el Señor allí a través de la oración va a hacer que produzca en ti una profunda revelación que te va a llevar a una vida de adoración. El propósito para el cual fuimos creados es para que el Hijo nos sea revelado y podamos adorarlo y después hacer la obra para la cual fuimos llamados. Espíritu Santo de Dios, te pido hoy que nuestra iglesia pueda tener una profunda revelación de Cristo, que podamos ver a nuestro Señor, Espíritu Santo de Dios. Yo hoy profetizo que se abren tus ojos, que se cae todo velo que estaba velando tu entendimiento. Hebreos 6:2 dice que fuimos llamados para hacer obras que den muestra de nuestra madurez y no justamente obras muertas. Señor, hoy te pedimos, Padre, que las obras que sean producidas en nosotros, las obras que tú pones en nuestra mano para hacer, sean el resultado de una profunda revelación y adoración. Señor, que mis obras no sean obras muertas, Padre. Señor, te pido hoy, Señor, que no sea como la iglesia que fue reprendida por el ángel, que tenía nombre de que vivía, pero en realidad estaba muerta. Sus obras hablaban de que vivía, pero en realidad estaba muerta. Señor Jesús, que las obras que estén en mi interior sean obras de vida, obras resucitadas. Señor, obras que sean, Señor, completas, llenas de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo tu vida hoy y le pido al Señor que la madurez y el entendimiento del Espíritu Santo venga hoy y abra tu corazón, abra tu entendimiento y te sea revelada la imagen completa del Hijo. Porque ¿sabes qué? Cuando el Padre te es revelado, cuando el Hijo te es revelado, cuando el Espíritu te es revelado, el hacer que vos tenés ya no es un hacer por tu propia voluntad, es un hacer que es trino. Así como cuando Dios hizo al hombre que dijo, hagamos al hombre.
Es un hacer trino. En el hacer que vos te movés en la potencia del Padre, en la potencia del Hijo, en la potencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hoy bendigo tu vida y te animo a que en este tiempo, como nunca, allí en tu casa, allí con tus seres queridos, con las personas que estás, puedas realmente conocer la profundidad de nuestro Señor. Gracias te doy por este tiempo, Padre. Bendigo cada casa, cada corazón y cada persona que está escuchando esta palabra hoy. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Amén, amén. Y quédate que hay más Dios en casa. Amén.